Bueno, habíamos dejado al general Álava ya ganando una batalla, pero no la guerra, como se suele decir, Claro. porque la guerra continuaba, Claro. y él, con ya la batalla de Vitoria conseguida, con el bando aliado, se fue por Europa. Sí, eso es. En realidad la batalla de Vitoria lo que va a acelerar es el fin de la ocupación imperial en España. En realidad los franceses todavía van a seguir estando aquí en España porque siguen ocupando San Sebastián, siguen ocupando Pamplona, Cataluña, ¿no? Pero digamos que la batalla de Vitoria ya acaba, o de cierta forma ya acelera esa derrota. Sí. Y en realidad la guerra de independencia es una de las diferentes guerras que se está luchando en Europa contra la hegemonía francesa, contra el imperio napoleónico. Entonces, en el caso de Álava, claro, evidentemente está agregado al ejército británico, por tanto él tiene que seguir la guerra con Wellington. Sí. O sea, no solo va a estar combatiendo en España, sino que ya va a irse al sur de Francia. Esta escena, por ejemplo, es una escena de un combate en el sur de Francia. Sí. Ya ves la zona de los Pirineos, montañosa, ¿no? Sí, y él va a sí. seguir, ¿eh? Él seguirá combatiendo con él hasta 1814, prácticamente. Está pues en las diferentes batallas, va a estar en Orthez, en Toulouse, diferentes batallas que hay en la parte de Francia. Pero ya cuando ya acaba la guerra, porque evidentemente Napoleón pues tiene que ser obligado a abdicar y lo destierran a la isla de Elba, antes no a la isla de Elba, pues en ese momento se va a ser nombrado embajador. Le van a nombrar embajador en la corte holandesa, pero no se va a poder incorporar porque le van a acusar de liberal, dentro de un diputado alavés le va a acusar y lo van a encarcelar. Va a estar una temporada pequeña encarcelado en Madrid, pero finalmente, como son cargos falsos, pues finalmente consigue salir y lo mandan a los Países Bajos como diplomático. En 1815 está diplomático. Y por allí participa en otra de las batallas más conocidas de Sí, la historia, que hemos eso visto es. antes Trafalgar, pero llega también Waterloo. Waterloo, sí, porque lo que habíamos dicho, él era amigo de Wellington, pero amigo, ya era Sí, muy íntimo. del que vemos aquí una cadena, Eso por es. cierto, una medalla, Una mejor medalla. dicho. Y aquí en este cuadro se le ve. El caso es que él en ese momento no está aunque es embajador de los Países Bajos, no está en Holanda, está en París. Está en París con él. Y es ahí donde ya le llegan las noticias de que Napoleón pues, ha dejado la isla de Elba, ha desembarcado en Francia y está reuniendo un ejército enorme de miles de hombres. Y lo que va a provocar es una coalición internacional de nuevo, pues las principales potencias, Prusia, Austria, Gran Bretaña. España no participó, España no mandó tropas, pero estuvo él. El caso es que él va a llegar en un momento de la batalla, va a ser el número 2 del mando británico. El número 2 casi se puede decir el 2 de la batalla, porque los diferentes ayudantes de campo que van a estar o están heridos o muertos, y entonces él, que además tiene mucha confianza con Wellington y además le estuvo ayudando a preparar los planes de batalla, recogiendo informes, haciendo planos, mapas y dialogando con él, pues estuvo a su lado. Y en esta escena pues refleja pues ya la batalla terminada. Sí. Aquí se puede ver pues evidentemente vemos al bueno de Wellington. Este es el no voy a duque decir de dónde está Wellington. Álava, porque es una cosa que me parece muy curiosa. Este cuadro está en el Rijksmuseum, A ¿vale? mí me ha parecido verlo, pero entonces igual es En el equivocada y Rijksmuseum no está en Ámsterdam. Aquí está el príncipe de Orange, que yo hace pensaba no que mucho era el tiempo general salió Álava. en las revistas porque se había casado, el de Holanda, el rey de Holanda. Sí, el rey... Es descendiente de este hombre, del príncipe Pero de Orange. más que casarse, que han Se ha llegado, casado. que ahora ya es rey, ¿no? Esto... Sí, creo que se ha casado, se han coronado, se han casado, no sé qué. No, se han llegado a ser rey, ¿no? Claro, eso, Han o sido sea, les han proclamados rey. coronado como rey y reina, De Holanda. pero vamos, Pues es casados este, ya estaban, si descendiente tienen de 3 este. hijas. Descendiente de este. ¿Y por qué dices, no voy a desvelar dónde Porque está el está ahí, general Álava? pues está ahí en ese cuadro. Lo que pasa es que la Ah. gente tendría que fijarse dónde está. Yo le De animo que acuerdo. tiene pistas, pero que se animen. Y así también es una Pues forma de sí. que admiren el cuadro y lo vean. Es muy vistoso, Vale, como podéis ver. yo luego lo miro con más detenimiento, si no lo encuentro ya te pediré Vale. fuera de cámara que me Fuera de comentes cámara, dónde ¿no? está el general Álava en esa escena. Pero apúntense, el número del panel es el 25 y aquí donde vemos la historia de la batalla de Waterloo hay que encontrar en este grabado, en esta foto, cuadro, al general Álava. Y aquí hacemos una visita de Al repente a Louvre. un museo y nos vamos al Sí, Louvre. porque claro, aparte como embajador pues tenía una serie de funciones y una de las funciones fue la recuperación de parte del patrimonio artístico español que se había salido de España para Francia. Aquello que se había llevado Parte José. se había quedado aquí, pero luego otros miles de cuadros y Ajá. obras de arte se habían marchado durante la guerra Sí. a Francia. Ya. Y a engrosar el Museo del Louvre. Este grabado es un grabado de 1806, si no mal no me acuerdo,
Y este grabado refleja, pues eso, ¿no? La llegada de patrimonio no solo de España, de Rusia, de Italia, de todos los territorios que fueron invadidos por Napoleón, como lo harían posteriormente el ejército alemán ya en la Segunda Guerra Mundial, que también se llevaron cuadros de toda Europa para Alemania. Pues en el caso de Napoleón, pues que era una persona que le gustaba mucho el arte, pues consideraba que los museos pues podían ser saqueados y llevados a Francia, porque tenían que estar en Francia. Y aquí vemos una anotación de que Wellington quería devolverlos, si bien Fernando VII decidió al final regalárselos. Sí, eso es otra parte de los cuadros, sí. Una parte de los cuadros que se recuperaron en Vitoria, estaban en una situación en la que debían estar mejor custodiados. Entonces, Wellington se los llevó a Gran Bretaña, temporalmente. Ahí se quedarían hasta que las cosas un poco se resolviesen en España, y luego sí que tenía intención, al menos lo que dice Gonzalo Serrat, yo creo que también eso es cierto, devolverlos. Lo que pasa es que Fernando VII, pues no se sabe por qué, pues se los decía, pues quédeselos usted, ya que esos son de usted, pero sí, eso se tenía que haber devuelto se se haber quedado. Pero bueno. Bueno, y un patrimonio perdido en cualquier caso. Pues estos son cuadros, por ejemplo, muy conocido el de Murillo, por ejemplo, pues que son diferentes cuadros que estaban en el Louvre, porque él entró en el Louvre armado con una escolta militar y se llevaron casi 400 y pico obras de arte que estaban en el Louvre. Estas se embalaron y se llevaron por mar de nuevo a España, pues desde Amberes, para evitar que los franceses las pudieran recuperar en el camino, que era muy fácil. Y ya regresó. Sí, en principio él sigue como embajador, no solo en los Países Bajos, sino también residiendo en París, hasta que en 1820 pues él vuelve a España. Él es liberal, ya es liberal, y en principio va a llegar en un momento en el cual Riego ya está en el poder. Riego ha dado una revolución, proclama la Constitución de Cádiz, obliga al monarca a Fernando VII, que es un rey absolutista, a jurar la Constitución, es decir, le obliga a ser rey constitucional, evidentemente con oposición y disgusto del Borbón, y él en principio pues está aquí. Él llega incluso a ser, durante este periodo, presidente de las Cortes, pero estuvo muy poquito tiempo, en realidad estuvo pues un mes, poco más, porque una cosa que había pasado en la política española en aquel momento es que estaba muy radicalizada, y él era sobre todo una persona muy de posturas intermedias, muy moderado, muy dialogante. Entonces ese nivel de locura, de desorden político, pues le llevó a que finalmente decidiera dimitir. Y esta escena pues refleja de que en 1823 pues de nuevo entran las tropas francesas en España, los 100.000 hijos de San Luis, lo que estudiamos en los colegios, ¿no? La llegada de los absolutistas, y reponen de nuevo a Fernando VII en el trono. Él está en Cádiz, en ese momento él está en Cádiz, Álava está en Cádiz, y tiene que marcharse de allí, tiene que exiliarse a Gibraltar, y de ahí se va a Londres, de nuevo con su amigo. Y aquí vemos el último cubo que nos habla del exilio, ¿no? Esto es el exilio, ¿no? Exiliado. Él en principio se tiene que exiliar a Gran Bretaña, en principio. Allí le recibe Wellington, que es su amigo, y de hecho le da a dar una casa para que se aloje y viva todo cómodo, y es esta casa. Aquí, esta casa, sí. Esta casita, ¿no? Esta es una casa, sí, es una casa en el campo, que era pues una de sus residencias, de las que tenía, ¿no? Incluso, a mí me dijo Gonzalo Serrat que en un momento dado le llegó incluso a ofrecer Downington Street, porque claro, Wellington tenía cargos políticos, y uno de ellos era ministro de Inglaterra. Entonces el Downington Street, donde vive el primer ministro, se le ofreció para alojarse. Fíjate. Qué cosas hay. Y este es un cuadro que le pintaron al buen hombre, porque en su viaje pues tuvo mala suerte, se le cayó en el barco cuando iba hacia Gran Bretaña, se le cayó, pues no sé si fue un velamen, un mástil, le cayó, le pilló la cadera y le dejó muy baldadillo, y estuvo durante temporada con muletas. Sí, y ahí las vemos. Ese bastón, el que veis ahí, ese bastón, que está en el Museo de San Telmo, es muy curioso, porque este fue un regalo del rey Jorge IV de Inglaterra, se lo regaló. O sea, era una persona que durante su estancia en Inglaterra, que estuvo pues ahí a unos 2-3 años viviendo, pues él estaba con la alta sociedad británica, hasta con el mismísimo rey. Una persona pues que tenía, una persona muy apreciada. Y nos vamos llegando pues ya, ¿no? Una vez que él estuvo una temporada también viviendo en Francia, en Tours, pero ahí estuvo con Loreto, ahí es donde se encontraría finalmente con Loreto. Su mujer se había quedado temporalmente en España, pues cuidando un poco de sus propiedades y un poco encargándose del patrimonio que él tenía.
Y, cuando vuelven en Tours se encuentran juntos, ahí se quedan unos años, ahí van a vivir muy felices. Quizás es uno de los momentos más felices del matrimonio, porque esos años va a seguir un poco cultivando la política, pero no mucho, va a estar un poco más de retiro. Pero ya muere Fernando VII en 1833 y hay un decreto de amnistía y muchos liberales vuelven. En el momento en el cual además el Estado español está en un momento de gran dificultad, son las guerras carlistas, han estallado las guerras carlistas. Entonces, claro, compensaba llamar a toda esta gente que viniera pues a ayudar al país, y Miguel Ricardo pues va a estar con el bando liberal y va a hacer gestiones en Inglaterra para promover, por un lado, la traída de tropas británicas a España, la British Legion, que es un grabado que está aquí, que se ve ahí, y por otro lado también va a ser muy importante, porque va a ser uno de los promotores, los que van a influir en el llamado Convenio de Elliot. La guerra carlista, en estos primeros años, va a ser una guerra muy brutal, muy cruel, es decir, a toda persona que era capturada, prácticamente era fusilada, por decirlo así. Entonces, debió haber un nivel de tal violencia que hasta las propias potencias europeas empezaron a decir que esto no podía seguir así. Y una de las doctrinas va a ser el Convenio Elliot, que va a limitar los fusilamientos, las ejecuciones y sobre todo va a promover el canje de prisioneros. Va a hacer que la guerra carlista sea, dentro de lo que cabe, más humana. Menos sangrienta, ¿no? Menos sangrienta. Y ya llegamos al final de sus días, de hecho vemos ahí donde están, donde yacen, ¿no? Supongo que ella y él. El cementerio de Santa Isabel. Sí, María del Loreto y el general Álava. Sí, el cementerio de Santa Isabel. Sí, él estuvo en cierto modo también, aparte de después de las guerras carlistas, también estuvo de nuevo haciendo cargos diplomáticos, ¿eh? Estuvo en París, estuvo en Londres, de nuevo estuvo una temporada con su amigo Wellington, o sea, estuvo haciendo cargos, pero ya en 1843, pues ya era un hombre que estaba ya muy cansado. Te das cuenta que ha estado muchísimos años, 18 años en el mar, 18 años de marino. Claro. Las heridas que había tenido en combate, no solo en Doña le habían herido, en varias batallas le hirieron. Y la edad, y llega un momento en el que el cuerpo pues ya no perdona. Y una cosa que hacía mucho era visitar balnearios y tal, ¿no? Entonces ya se retira de la carrera diplomática y viene a Vitoria, y está muy poquito tiempo aquí en Vitoria, está muy poco tiempo, porque se va a marchar a Francia a los balnearios a Francia, y ahí se va a morir en 1843, el 14 de julio, el Día Nacional, curiosamente Día Nacional de Francia, pues muere cerca de Verges. Y ahí se queda. Y ahí se queda durante un buen tiempo, ¿eh? No vuelve a Vitoria. Los restos, de hecho, los restos no volver hasta casi 40 años después. En 1884 va una comisión alavesa y se van a traer los restos a Vitoria. Y están ahí en el Panteón en Santa Isabel. Y por lo que deduzco no tuvieron descendencia, ¿no? Loreto. No tuvieron hijos. No tuvieron hijos. No, nada. Pues ahí termina la historia del general Álava, que no es poca y de la cual ustedes pueden seguir interesándose, porque esto ha sido unas pinceladas que nos has dado, Gorka, muy exhaustivas. Muchas gracias. Yo salgo con mucha historia aquí, porque no tenía la verdad que muy claro qué había ocurrido en la batalla de Vitoria. Y recorriendo esta exposición, pues nos instruimos. Todos los que se quieran acercar, ya desde el día 25, tendrá que ser en el Museo de Bellas Artes. Lo he dicho, muchas gracias, Gorka, y seguiremos hablando de más historias, porque ahí seguimos en la asociación, ¿no? Historia de Vitoria 2013, que continúa. Sí, la asociación va a continuar. Exactamente. Segurísimo. Entonces, no solo quedarse en el bicentenario, sino que siga dando guerra un poquito. Muy bien, muchas gracias, Gorka. Nada, encantado.